quinto largometraje, después de toda una saga de producciones para series en el exterior, fuera de Argentina, mejor dicho, casi como una pionera antes de la pandemia, empezaste a trabajar en esto. ¿Qué te impulsó a volver al largometraje? Muchas ganas de volver a hacer cine. Ya después de... El primer parate yo lo hice cuando nació Nina, hace 6 años. El primer año de vida escribí literatura, pero no filmé nada. Y después, cuando empecé a filmar series, con Fábula principalmente primero, lo que tienen las series es que es una maratón de 2 años y cuando eso arranca a veces no le deja espacio al cine. Y pasados 3-4 años de hacer series sin parar, me di cuenta que o le empezaba a hacer espacio a la fuerza al cine o podía ocurrir que no hubiera más películas. Y ahí fue cuando filmé La Caída, entre medio de 2 series del año pasado, en México. Y pegadito a eso, casi justito un año después, filmé Los Impactados. Y la verdad que creo que a fuerza de hacerle espacio en el calendario a poder filmar películas, puede volver a ocurrir filmar al menos cada 2 años o una por año, pero que hay que hacer espacio. En un anterior encuentro que tuvimos, vos te comentabas también que el hecho de volver a filmar de un modo más independiente, sí, como habías hecho tus anteriores películas, había sido una tentación fuerte. Sí. No sé, efectivamente es lo que te pasó ya rodando Los Impactados. Tenía muchas ganas, primero de volver a filmar en Buenos Aires, de reencontrarme con mi equipo. Mi equipo son casi todos amigos de hace 20 años, algunos con quienes estudié en el ENERC hace 20 y pico de años. Y queríamos volver a reencontrarnos y a filmar juntos. Entonces la verdad que sí, de alguna manera fue la liviandad. Las estructuras de series a veces son muy grandes, son equipos que llegan a tener 300 personas, 250 personas. Mis equipos tienen 50. Entonces esa liviandad de entrar en un par de autos y de filmar con ese nivel de liviandad también es aire fresco cada tanto, ¿no? De poder ir más liviano, improvisar más, muñequear más, movernos con más libertad. Así que sí, lo disfruté un montón y quiero repetirlo pronto. Ya tengo ahí otra cosa más puerta. Así ya sí, estás con otro proyecto. Para hacerlo así en esa escala. También, entre otras cosas afuera, tengo ya uno en Argentina, misma escala, y querría poder seguir haciéndolo así, con equipos de esta escala pequeña. Y sí, rodaje yo la filmé en 6 semanas. Sí. Que dentro de todo para los plazos que para los plazos del cine todavía es mucho, sí, para lo que está pasando con el cine en Argentina. Bueno, está bien, digo. Está bien, sí, ¿no? Está bien. Debería ser lo normal, sí, esos tiempos de rodaje, ¿no? Sí. 6 semanas. Sí, pero cada vez más tenemos películas de 3 semanas, de 15 días de rodaje. ¿Qué es la electrofilia? ¿Cómo la definirías y cómo se llega a convertir en el tema de una película, de tu película? La electrofilia es la adicción a la electricidad. Hay gente que desarrolla impulsos electrofílicos que no tuvo nada que ver con un impacto de un rayo, ¿no? Que simplemente, así como la adicción al alcohol, a una droga o a otras cuestiones, al vértigo, a la altura o a otras cuestiones, sí, se basa que es electricidad, para sentir lo que genera la electricidad. Y lo increíble es que en este universo que nos sumergimos con Lorena Ventimiglia, mi co-guionista y quien escribió la primera versión de Los Impactados, es que en el universo de los sobrevivientes de rayos hay muchos que al acercarse a grupos de impactados, empezar a jugar con la electricidad, se acercan a la electrofilia de nuevo, a querer sentir ese voltaje altísimo que les generó el rayo, ese saque de adrenalina, y bueno, y así llegan a la electrofilia, que es un poco lo que explora Los Impactados, ese mundo. Claro, una adicción en definitiva, ¿no? Una adicción que tiene que ver con un montón de cosas, ¿no? Por un lado, otra puerta que abrimos ahí cuando empezamos a escribir es esto de cómo la medicina tiende a catalogar a todo el mundo que lo necesita en el universo de lo químico y no de lo eléctrico, cuando nosotros somos cuerpos eléctricos, ¿no? Todos nuestros sistemas funcionan por impulsos eléctricos y de alguna manera, como tiene tan mala prensa, se la ganó el electroshock después de décadas. Lo que hoy es la terapia electroconvulsiva, que para algunas cuestiones es muy noble, porque funciona de otra manera, desde ya genera mucho miedo y hasta mucho rechazo. Pero ese universo de tratamientos con lo eléctrico también a mí me generaba, como me imantaba, por esto tan poético de alguna manera, que un rayo, que algo tan aleatorio como un rayo que cae de la nada, te golpea, te mata un surco sináptico de neuronas, te reconfigura y cuando te despertás sos otro, porque realmente pensás de otra forma, tenés que aprender a pensar con otros caminos.
me parecía, por un lado, de un preciosismo genético y médico, así casi matemático, y por otro lado muy poético en su potencia, ¿no? De reconfiguración sináptica, de lo que pasa en ese momento. Sí. Pero aquí surge una historia de amor en Los Impactados. Sí, de alguna manera lo que le pasa a Ada es que al no reconocerse, al no poder volver a su vida anterior, ella es una veterinaria, está en pareja con otro veterinario, no tiene conexión con todo lo que está pasando, se siente ajena, abrumada, tiene todo tipo de síntomas extraños, ¿no? Hiperacusia, fotofobia, bueno, está así como enloquecida. Llega este grupo de impactados y ahí está este médico serounópata, que es otro universo. A mí, bueno, se verán mis películas anteriores, hay algo con esta cosa de las disciplinas desconocidas de la medicina, como en este caso la serounopatía. Yo no sabía ni que existían médicos dedicados a estudiar esto. Y bueno, esto que cuenta la película no es un invento, es una profesión que existe. O sea que Los Impactados es una ficción, pero también tiene algo de ciencia. Es una ficción sin que ser se una alimenta... película de ciencia ficción. Totalmente, es un tono extraño, es una película, yo la reconozco como una película rara, que creo que no es necesaria, que es interesante hacer es un tono muy extraño, porque no es ni thriller, podría ser una de ciencia ficción, podría tener algo casi de superhéroes en su relación con la electricidad, pero no la tiene. Entonces era un tono difícil en el sentido de que caminaba por una cornisa que un poquito de más o un poquito de menos la tiraba por un lado que no era lo que buscábamos, pero la verdad es que se alimenta de todas cosas reales, no hay... tal vez el único invento es lo que les pasa al tener sexo, digamos, ¿no? Es eso, ahí le dimos una vuelta de más, pero la verdad que todo el resto, el grupo de impactados, lo que les pasa, salir a buscar la electricidad, está basado en cosas que leímos y en gente que entrevistamos. O sea, vos te fuiste interiorizando sobre esto que era absolutamente desconocido para vos. Intrigadas, llevadas por la curiosidad con Lorena, ¿no? Primero buscamos sobrevivientes de rayos en Buenos Aires, en otros países, los contactamos, grupos de impactados, empezamos a investigar qué hacían cuando salían a buscar tormentas, qué hacían estos médicos. Después nos contactamos con médicos especialistas en terapia electroconvulsiva del FLEMI que trabajaron con nosotros, de hecho actúa en la película, la médica es la cabeza del FLEMI de terapia electroconvulsiva y está ahí. Trabajamos con físicos especialistas en electricidad, Alberto Rojo, que también está ahí, también un capo que trabaja en Estados Unidos, pero es argentino. Entonces sí, muchos, tirados por la curiosidad, armamos este universo de locura, impactada. De impactados. De impactados. Impactantes. Ahora, el médico, al mismo tiempo, es casi como un mesías, ¿no? No digo un curandero, bueno, no está autorizado en definitiva a hacer esas prácticas que él hace. Claro, lo que cuenta la película es que ese médico años atrás le hicieron un juicio de mala praxis y ya no tiene una licencia, eso lo va contando de a poco, pero claramente el tipo tiene puesta el dolor porque tiene un doble impacto encima y esa es la tragedia que le esconde y de alguna manera está roto. Lo que cuenta la película es que hay una protagonista que la pulsión la lleva hacia la vida y a otro lo lleva en la dirección opuesta, ¿no? Y que se ayudan mutuamente, se encuentran en un momento para que cada quien pueda ir en direcciones opuestas, porque van en direcciones opuestas, más allá de ese fugaz enamoramiento que tienen, después se ayudan a que cada quien siga su camino y direcciones opuestas. Entonces un poco esa era la estructura que nos encaminaba a la historia. Ahora, ¿cuánto hay de...? Sí, no sé si la palabra es mesiánico, pero estos gurúes que hoy son tan frecuentes, ¿no? en nuestra sociedad, en nuestro mundo, ¿cuánto tiene ese personaje de Germán? Lo podría haber tenido más. Porque por momentos él está con el grupo de impactados, los orienta, opina, bueno, a la misma protagonista, a la misma impactada protagonista de la historia. Por eso él la ayuda a irse, ¿no? Hay veces que los personajes se leen de atrás para adelante. Yo creo que si él se la quedara en la casa en esa tormenta, tal vez casi para llevársela puesta a ella también, como ocurrió con bueno, lo que cuenta la película, otras jóvenes antes, en la lectura del personaje sería más psicopática y mesiánica, como vos decís. Pero de alguna manera él la suelta, ¿no? Él le dice, vos andate de acá y seguí con tu vida. Entonces de alguna manera la ayuda en realidad
a pegar una vuelta, ¿no? Y a curarse de algo que ya llevaba puesto, que era otra herida, la herida materna, que eso estaba ahí desde el comienzo, ¿no? Una chica que no tiene mamá de muy chiquita, que tiene una menopausia precoz, dejó de maternar, cerró la puerta a la posibilidad de maternar, pero de una manera con la herida ahí. Que eso fue un descubrimiento. Esta película la terminamos de encontrar en la isla de edición, y en el guión y en el rodaje. Porque el guión era lineal, el guión empezaba con el impacto y el guión más claramente mandaba al frente el universo de los impactados. Y en realidad yo recuerdo que ya desde los primeros encuentros algunos de los, como te contaba, de los médicos con los que estábamos trabajando nos decían, en realidad lo increíble de la electricidad es que al desordenar un circuito sináptico te ayuda a descubrir algo que estaba muy escondido, muy herido y muy oculto. Y tal vez tu película trata sobre otra cosa, me dijo uno de los médicos. Y la verdad es que me acuerdo que en la isla de edición nos empezamos a dar cuenta que la película no era en realidad sobre, o solamente sobre un impacto, un rayo, sino más bien sobre qué le pasaba a esa persona con ese impacto, ¿no? Qué podía bucear y encontrar y arreglar, y de ahí apareció la línea de la maternidad. Que increíblemente siempre estuvo en el backstory del personaje, esa herida materna estaba, pero no la habíamos filmado, no estaba en el guión, ni la habíamos filmado todas las historias con la madre. Eso fue algo que, viendo la película editada, me acuerdo que un día me desperté y lo llamé a mi editor y después a mi hermano, que es el productor, y le dije, la verdad que hay que filmar lo que está fuera de cuadro, porque en realidad eso es el corazón emocional de la película y no puede no estar. Y ahí hicimos como un pequeño corto que terminamos de incluir en la película y se terminó de armar. Que son los misterios del montaje a veces. Para mí es muy divertido eso. Sí. ¿Cómo aparece el corazón? ¿Cómo aparece a veces? Sí. Que bueno, viéndola no se nota para nada, digamos. Parece es que la intención era esa, ¿no? Llegar a ese punto. Sí. En cierto sentido es como una historia feminista. Lo es, tremendamente. ¿No? Es una historia de un linaje materno, pero como vos decís, de la elección de algo, ¿no? No de lo que nos imponen, sino del deseo que aparece de manera genuina. Sí. ¿Y cómo llegaste a la protagonista? ¿Y cómo fue el trabajo con ella? Porque esto también debe tener sus complejidades, ¿no? Sí, Mariana Di Girolamo es una actriz chilena fenomenal que yo había conocido en La Jauría. Ella tiene un personaje importante en La Jauría y que de hecho de la primera temporada a la segunda creció muchísimo por el disfrute de verla en el rodaje. Es alguien que no sabes qué toma elegir de lo buenas que son todas sus tomas. Realmente es increíble. Yo recuerdo que Pablo Larraín es la protagonista de Emma. En algún momento me dijo, nunca te vas a topar con una actriz de este talento. Y es fenomenal lo que es esa chica. Es muy joven y es increíble la carrera que va a tener. Entonces yo no tenía dudas de que quería que fuera ella. No me gustaba en el sentido de que quería una argentina. Entonces quería una actriz argentina y trabajamos mucho su acento, que creo que lo hizo muy bien porque no es fácil. Y nos conocemos mucho, tenemos una cercanía enorme, confiamos mutuamente mucho la una en la otra. Ella trabajó mucho con Nico, mi hermano, que es fotógrafo, porque es un personaje que de mucha desnudez en todo sentido, literal, está desnudo un tercio de la película, y también lo que ella hace, ¿no? que es de mucha exposición y de mucha fragilidad, pero somos muy amigas. ¿Y ensayaron previamente? Muchas lecturas, ensayos a mí me gusta con actores como, bueno, Guille Fenning también nos conocemos mucho, entonces de buscarlo en los ensayos físicamente, ¿no? Las escenas, hay muchas escenas que son puramente corporales, de casi una coreografía, sobre todo todas las escenas de sexo que tienen una cosa como de pelea y de encontrarla ahí, así que sí, con Germán y Mariana y Guille ensayamos. ¿Es una película que habla también sobre el erotismo? ¿Los impactados? Sí, es una película muy sexual y muy erótica desde un lugar de... No te diría del sexo, del mal sexo, sino hay veces que yo he filmado muchas escenas de sexo y el sexo cuando todo funciona es casi más fácil de filmar, pues es casi el lugar común, ¿no? De cómo se filma. Ahora, las escenas que algo no está funcionando, que hay una angustia, que hay una pelea de por medio, que no son hasta tan bellas visualmente, que hay una torpeza adrede, que hay como una cierta fealdad de la vida real, esas son bien difíciles. Y sobre todo, la actriz y el actor se tienen que animar a entregarse a eso, a dejar que sus cuerpos se vean como se ven los cuerpos en la vida real, cuando uno está teniendo sexo, que no todo es el plano perfecto, que hay ciertas torpezas, y eso lo buscamos adrede, salir a contar ese tipo de escenas. Bueno, hay una escena en particular en una escalera, creo que es bastante
brutal también. Muy ¿no? brutal. En un sentido. Muy brutal, y ellos se lastiman. De hecho, se lastimaron en el set ese día porque ya tenían tanta confianza que se empujaron y Germán se cortó la frente contra la escalera y tenía una herida acá, y después Mariana se raspó y estaban todos medio heridos, pero estaban bien, querían seguir adelante, pero fue dura porque lo entregaron todo. Cosas real, real estaban todos machucados, pero la llevamos. Bueno, ¿y cuál es ahora el camino de...? Tuvo su premier mundial aquí en San Sebastián. Sí. ¿Percibiste algo que no habías notado cuando la viste la película en pantalla grande con público? Vi por primera vez la película en una sala repleta de gente, que es... siempre es una experiencia tan distinta, ¿no? Y además los tamaños de las salas que hay acá en San Sebastián, ¿no? Y a sala llena. Entonces sí, uno percibe las tensiones, cuando la gente salta porque se pega un susto, cuando comenta algo. Entonces yo estoy muy pendiente de qué se percibe en la sala. Sí. Eso por un lado, creo que sí, que es una película que genera tensión, que genera incomodidad, que transita por lugares incómodos por momentos. Sí. Eso por un lado, pero fue muy lindo el estreno. Y bueno, San Sebastián es un festival que recibe las películas de una manera increíble, así que muy contentos con lo que pasó anoche. ¿Y ahora de aquí en más qué va a pasar con los Hoy estrenamos en Biarritz, después sigue Río de Janeiro, Morelia, Trieste. Ya podemos decir que la película se va a ver en Netflix en toda Latinoamérica después de estrenar en cines, que es un recorrido. Alguna vez lo hablamos vos y yo, la verdad es que yo con la caída fue un tránsito opuesto porque Amazon entró muy temprano, entonces la caída tuvo una vida corta de festivales y cines, que siempre es un poco difícil, más allá de lo bueno de que se vea en todo el mundo, como se vio la caída, que eso es increíble, pero tuvo una vida corta en cines y festivales, pues necesariamente la ecuación cambia, y yo creo que todos los que somos directores y productores estamos aprendiendo qué tipo de vida queremos para nuestras películas. Y en ese sentido, Los Impactados la hicimos con absoluta independencia, sin ninguna plataforma, así con coproductores que pusieron pequeñas porciones de una película de un presupuesto chico, y permite que estrenemos en cine, que hagamos un recorrido en festivales, pero ahora sí ya entra una plataforma que la estrena a los, creo que 50 días de este recorrido. Así que bueno, terminará ahí, se podrá ver en Netflix en Latinoamérica y cerrando otras ventas. ¿Y en salas en Argentina? Y queríamos estrenar en octubre-noviembre, pero todos sabemos cómo estará nuestro país en octubre-noviembre, convulsionado, así que estamos considerando estrenar en marzo, solo por una cuestión de cuidarla, porque creemos que va a ser un momento muy particular de la Argentina. Así que estamos en esa disyuntiva y creo que nos inclinaremos por esperar un poquitito a ver qué pasa. Hay otras peleas que dar, tal vez. Sí, seguramente. Bueno, Lucía, muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos. Un placer, como siempre. Bueno, gracias a vos, gracias a ustedes.